primera cosa que me gustaría decir es algo que seguramente salta a la vista después de las presentaciones que hemos visto, y es que Arquitecturas BIS era otro tipo de revista, era algo completamente diverso. Yo no sé si en estos minutos de los que disponemos tiene sentido o no hacer una pequeña historia o contar un poco cómo fueron las cosas. A ver, tengo la sensación de que muchos de quienes están en este auditorio lo saben ya, pero a lo mejor tampoco. A lo mejor Arquitecturas BIS es solo en estos momentos ese volumen que no entra bien en el anaquel, como ha dicho Joaquín, y lo que hicimos tiene más valor que cómo se hacía. Sin embargo, contemplado así retrospectivamente, yo veo con mucha cariño y con mucho interés lo que fue, cómo se hizo la revista. La revista seguramente no debería alargarme demasiado y dar paso pronto a la conversación con Federico y con Oriol. La revista a lo mejor hubiera que enlazarla con esta historia nuestra de los pequeños congresos, porque la gente que estábamos allá en cierto modo nos habíamos conocido, y la amalgama de personas un poco distintas, una amalgama por otro lado cuidada, tampoco se abrió tanto el abanico de quienes iban a formar parte de esta redacción, sino que más bien, digamos, quienes más o menos consciente o inconscientemente tomaron la iniciativa, compusieron una mezcla posible que efectivamente vivió durante 6 o 7 o 8 años, no sé si tanto como una reunión a la semana, pero casi, la verdad es que muchas. Dicho eso, yo creo que también lo que distingue, y volviendo a lo que distingue la revista nuestra de las otras, es que la revista nuestra sí que nace mucho, me parece, colectivamente, y por ese interés en aclararnos las cosas y en que desde la conversación pudiera caber la interpretación o que pudiéramos opinar, no digo ya, opinar sobre toda aquella información que más o menos de una manera asistemática llegaba a la revista. La revista, yo creo que algo que estaba bien es que no tenía una cadencia fija y estaba relativamente poco estructurada. Estaba estructurada y organizada sobre todo alrededor de las personas. Por ejemplo, efectivamente es de justicia, vamos, y da mucho gusto el poderlo reconocer así, el papel jugado por Rosa Regás. O sea, sin Rosa Regás seguramente no se hubiera aglutinado, y digamos que en ella coincidíamos, digamos, muchas personas distintas que nos sentíamos incluso, digamos, que protegidos, porque había toda una serie de aspectos de organización y de logística, como se dice ahora, que lo resolvían, incluso de hacer que las relaciones personales entre las gentes de la revista, que éramos muy distintas, fuesen más fáciles. Pues y también la presencia de Rosa Regás daba a la revista un tono que curiosamente las otras revistas no tienen, y es un cierto interés literario. O sea, Rosa era amiga de literatos jóvenes y menos jóvenes, y había una cierta voluntad de que la discusión arquitectónica no fuese exactamente tanto la preocupación por el futuro o las utopías, como aparece Albert Tigran, o incluso en las propuestas de Hans Hollein, o en lo de Ant Farm, o lo de Juan Miguel de Prada. Nuestra revista pretendía más, digamos, que situar en un marco cultural, literario más amplio
las cosas que pasaban, en plan literario, político, filosófico, etc. Y de ahí que un poco esta sombra digamos, pues a lo mejor de Juan Benet, de Félix Gartúa, del propio Javier Marías, que comenzaba a publicar aquellas cosas con Rosa Regás, nos hacía pensar que lo que hiciésemos tenía que ser presentable también en términos de escritura. El otro punto, y ya voy a terminar yo para dejar paso a Federico y a Oriol, el otro paso importantísimo fue el montaje, el gráfico. Yo creo que la contribución de Enric Satué hay que valorarla muchísimo, porque esta novedad que la revista tenía en su gestión se tradujo en un diseño gráfico que aproximaba la revista más a una revista literaria. La revista dice información gráfica de actualidad, pero la verdad es que el gráfico contaba, pero lo que nos preocupaba más era que tuviera esa misma voluntad de contribuir al debate y a la discusión de las cosas. Nos movíamos luego entre esos dos polos de Italia, que venían mucho de la mano de Federico y de América por los contactos que habíamos tenido desde los pequeños congresos, y esa posición intermedia, digamos que sustancia y explica un poco el contenido de la revista. Cuando se vayan pasando las cosas se podrá ir viendo que también en esta voluntad de no ser sistemática, la revista tendía más a buscar algún asunto sobre el que centrarlo, y en esta voluntad de literaturizar las cosas, por ejemplo, las redacciones o los comités de redacción o las comidas estas, recuerdo que se daba mucha importancia, por ejemplo, a los encabezamientos, ¿no? A los titulares, discutir que un titular estuviera justo y que realmente representase y exprimiese la sustancia de un determinado artículo. Pero bueno, yo creo que para hablar de algunas cosas, yo he dicho ya bastantes cosas y puedo dejar. Bueno, no, está bien porque tú has especificado algunos elementos que distinguen y separan en cierta manera los resultados finales de Arquitecturas BIS respecto a los resultados finales de estas Little Magazines que hemos visto como algunos ejemplos y que en la exposición se verán más. Sí, evidentemente hay algunas diferencias, pero yo quería subrayar las no diferencias, y hasta qué punto se puede considerar Arquitecturas BIS metido dentro del campo en el cual se movían estas otras revistas. Porque yo creo que hay cuatro temas o 4 puntos definitorios fundamentales, y de los 4, 3 coinciden exactamente con Arquitecturas BIS. El primero es el ser revistas que fundamentalmente iban en contra del sistema comercial de las revistas. Esto era tan así que la revista se fundó con la intención de no venderse, sino de regalarse siempre y de financiarse, pero luego vimos que esto no fue posible, financiarse con anuncios o con participaciones personales. De la revista tan anticomercial que ni se vendía, sino que se subvencionaba a través de sistemas de protección directa. Segundo, otra cosa que yo encuentro importante en todas estas revistas es una manera distinta de comunicar la arquitectura. La arquitectura se había comunicado hasta este momento a través no solo de las formas comerciales de las revistas, sino de las imágenes físicas y visuales de estas revistas tradicionales, y todas estas otras revistas Little, en cambio, atacaban por otra línea. Atacaban tanto por otra línea que, como tú ya has dicho, hay dos cosas en Arquitecturas que eran fundamentales. Yo recuerdo estas escenas en que las dos cosas que se discutían más eran los titulares de cada artículo y el diseño de cada página. Esto es una cosa que en otro tipo de revistas no ocurre. Ni la prontitud visual de los titulares, ni la expresividad propia del diseño cuenta tanto. Yo recuerdo que con los títulos hubo momentos fundamentales, casi diría que era el momento más divertido de las reuniones, ¿no? Hacer un artículo sobre Martini y Rossi, con la imitación de Martini y Rossi,
hacer una polémica sobre lo que pasaría después del After Architecture o el artículo, me parece, de Oscar Tusquets, que fue el primer número, de por qué Cruyff sí y Álvaro Aalto no. En realidad éramos unos un poco terroristas de los titulares, que es una posición a favor de encontrar otras formas de comunicación. El tercer punto es que efectivamente esta revista, esta little revista, era en fondo era un escenario para el diálogo. Como ya hemos dicho, era una revista que se hacía para poder comer cada semana, por lo menos una vez, y para traer cada uno alguna noticia, alguna idea, algún exabrupto, alguna pelea, alguna disconformidad radical. Por tanto, yo creo que ya incluso no tan solo fue una base de diálogo, sino que se fundó en el diálogo, porque esta revista se fundó sentados tres de los futuros consejeros en un sofá de la Boat Boccaccio, tomando unas copas concretas habituales en aquel momento y hablando de banalidades generales. De manera que se fundó en el gusto por la banalidad del diálogo, o podríamos decir, por la profundidad del diálogo, pero el diálogo no a través de un convencimiento profundo, sino de un intento de ensayar y disfrutar en el propio tanteo. Y ahora hay un cuarto punto, que es donde tenemos las diferencias, que es sobre la radicalidad temática. Yo creo que Argentinos Bis no fue una revista radical, fue una revista que se propuso muchas cosas y muchas las logró, pero no en la voluntad de la radicalidad de la utopía, sino en la voluntad de la investigación, un poco con una idea un poco ingenua de sustituir lo que todos decíamos que no se podía fabricar en las escuelas de arquitectura, de hacer una línea paralela de información y educación. Modesta, con criterio, incluso con convencimiento de modestia, pero más o menos adaptada a los criterios del momento. Bueno, en cambio, solo un punto muy corto, que yo haría un homenaje a otras revistas que en aquel momento en Barcelona sí que eran mucho más directamente pertenecientes al mundo de las magazines, como El carrer de la ciudad, como el 2C, la construcción de la ciudad, y como un periodo corto pero muy divertido y muy eficaz de Cao. Luego había las revistas de los colegios de Madrid y de Barcelona, que son muy difíciles de comentar, pero que en algún punto determinado, en un momento específico, habían introducido también aspectos que parecían sustituir unas little magazines que en realidad no existían tanto, sino en los ejemplos reducidos que hemos dicho. Eso es todo. Bueno, pues yo nada, quería añadir muy poco. En principio estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Recoger una cosa de la que ha dicho Oriol, de la radicalidad. Yo, pensando en esto, creo que sí éramos radicales. Éramos radicales de no ser radicales. Había una actitud que venía de atrás. A mí personalmente, posiblemente vino de Coderc. Había una desconfianza en radicalidades. Y yo creo que esto sí que compartíamos bastante, estuvimos discutiendo. Tampoco nos planteábamos problemas tan claros y definitivos como este. Por otra parte, yo quería decir un aspecto que en cambio es importante tener en cuenta de esta revista. Esta revista se produce en pleno franquismo. Yo, cuando Oriol Bohigas me habla de que se está intentando hacer una revista, que la idea es de Rosa Regás y de él, digo inmediatamente que sí, porque a mí me han expulsado de la Escuela de Arquitectura un año antes, porque la revista se gesta durante bastantes años, y me expulsan en el 66. Y me han expulsado y Oriol Bohigas también.
y nos han expulsado por razones políticas, por supuesto, de la enseñanza, y nos han expulsado haciendo además una triquiñuela legal que con esta expulsión quedábamos eliminados para siempre de la docencia en la Universidad Española. Y por lo tanto, el deseo, yo había entrado a ser profesor porque tenía la conciencia de que un régimen como el régimen franquista que teníamos, yo era absolutamente contrario, y por otro lado yo no me veía con una ametralladora en el monte, pero en cambio sí veía que por la parte de la cultura sí podíamos hacer algo, y creo que lo hicimos bastante, y por lo tanto meternos en esta revista significaba poder continuar en la cultura. Coincidía además con que ese mismo año, unos meses después, otra de mis actividades también culturales, que era la escuela, una escuela de diseño Elisada, resultó que por unas relaciones no de acuerdo con la formación más o menos religiosa de las personas que dirigían la escuela, las relaciones del director con una de las alumnas expulsaban al director. Entonces, unos cuantos profesores dijimos que nosotros no estábamos allí para enseñar actitudes sexuales, sino que estábamos para enseñar diseño. Y si esto era más importante, que nos íbamos. Y con eso, pues, fundamos la Escuela de Eina, que Eina está fundada desde entonces. O sea, quiero decir que el caso de Arquitecturas BIS en mí significó, y me imagino que en Oriol también, este vacío que nos dejó el que nos hubieran expulsado de la Escuela de Arquitectura. Y a mí, además, con esta pérdida de la Escuela de Elisaba. Por otra parte, también quería decir que lo pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo. Sobre todo los subtítulos de los títulos era lo más divertido. Recuerdo uno de una obra de José Luis Sert, que estaba proyectada para Barcelona, que luego no se hizo. Y que, claro, Sert había sido un exiliado que había sido importantísimo en el mundo. Y entonces el subtitular era Rodalmón y Tornalbón, porque realmente yo hice un artículo sobre una exposición que me interesó mucho en Alemania sobre la arquitectura nazi. Y entonces buscando los subtítulos, era buscar un subtítulo de una película en la cual se burlaba de Hollywood y del nazismo en Hollywood, y etcétera. Yo, por ejemplo, tenía la desventaja muy grande que he tenido siempre, que yo detesto escribir. Es algo que lo digo siempre cuando me pido un artículo, yo detesto escribir. Y entonces era un trabajo terrible para mí escribir. Escribí muy poco, me ha gustado mucho discutir sobre arquitectura, polemizar, etcétera, pero escribir lo detesto. Y hice pues algunas entrevistas, una de ellas la de Hans Hollein, que fue para mí estupenda, fue interesantísimo reconocer el mundo de Hollein en Viena. Yo conocía, como Oriol también y como Rafa también, conocíamos a muchos arquitectos del extranjero porque habíamos sido siempre personajes interesados en la enseñanza de arquitectura, y esto pues nos había hecho, el contacto con Italia lo teníamos desde hacía muchos años, nos habíamos desplazado a Inglaterra para ver los sistemas de enseñanza ingleses, teníamos amigos arquitectos ingleses, muchos todavía hoy, y luego el salto fue cuando fuimos a Estados Unidos, que entonces ya allí pues nos conocimos a mucha más gente, precisamente Archigram yo lo conocí en el viaje aquel en Estados Unidos. Y con estas conexiones que teníamos de arquitectos del extranjero, también teníamos mucho interés sobre pues, conocimientos de la arquitectura BIS. Yo hice varias entrevistas por el mundo de distintos personajes. Pero, es decir, insisto en que mi problema, mi mayor desventaja, es que escribir no me gusta nada. Y no lo hago mal. Lo que pasa es que me siento como castigado cuando tengo que escribir un artículo.
Oriol Bohigas escribe un artículo en una tarde y yo estoy 15 días para escribir el artículo, porque lo escribo, lo leo, digo qué mal escrito está, lo corrijo otra vez, la tercera vez digo estaba mejor el día anterior, etcétera, etcétera. Al final no sale mal, pero ha sido un trabajo tan espantoso que con todo lo que me gusta dibujar, detesto escribir. Bueno. Yo creo que lo que ha dicho Federico lleva a recomendar a quienes se preocupen en estudiar o a quienes les interese Arquitecturas BIS centrarse o seguir la pista de las personas, porque es una revista que está muy hecha de todos nosotros. Los nombres se nos ha olvidado citar a Fernando Vilavecchia, que fue una persona importante también, porque era el que coordinaba con Rosa Regás aspectos de publicación, traducción, y cuya ayuda fue siempre definitiva. Me gustaría insistir en algo que he dicho y que seguro que no habrá caído en saco roto, y es, vistas las cosas retrospectivamente sobre ese papel empapelada o pared empapelada de revistas, la nuestra es muy distinta. O sea, había en la nuestra, precisamente por cómo se producía, una cierta condición anárquica en la que está también su valor. Esta no obligación, como ha dicho también Oriol, de vivir pendientes de una editorial o de vivir pendientes demasiado del dinero, nos permitía salir cuando el número estaba listo. No había esa regularidad que siempre hizo que la revista no cayese en esa condición rutinaria o de secciones en que acaban casi todas. O sea, tú coges una revista y ya sabes dónde va a estar la crítica de libros, dónde va a estar la presentación de una obra. Nosotros, las revistas nuestras son erráticas. En algunos momentos hay efectivamente información, en otros digamos que hay más artículos de fondo, en algunos son históricos, algunos de una reflexión un poco más crítica. Yo creo que cuando decíamos esta cosa, revista de opinión, también me gustaría distinguir un poco entre opinión y crítica. A lo mejor la revista no tenía tanta pretensión académica como Opposition, pero también eso daba lugar a una mayor frescura y a una capacidad de abordar muchos más asuntos, y asuntos de actualidad, que eso es lo que, digamos, trataba de expresar la condición de periódico que inspiró a Enrique Satué. Claro, si hoy coge uno, o sea, hemos entendido perfectamente cómo se construye mentalmente la revista de Arquigran y el valor que tiene como, digamos, como manifiesto, es obvio, o cuánto la sensibilidad de Hans Hollein está presente en el montaje de la revista, en la selección de las imágenes, y cuánto ellas también están, digamos, comprometiendo su idea de arquitectura. Pero, o si coges, por ejemplo, Oppositions al final es una revista que, vista retrospectivamente, resulta ser muy académica. Es el conjunto de poner un artículo serio junto a otro. Al final es más el resultado de una revista académica que quiere que los escritos tengan siempre valor y se han pasado por una criba, digamos, rigurosa, pero a la que le falta ese compromiso con la opinión de lo que en cada momento parece que preocupa más. La nuestra, yo creo que sí que trató de atender a eso, con mayor o menor fortuna, y a veces nos costaba mucho encontrar un asunto sobre el que organizar enteramente la revista. La revista tenía 2 o 3 cuestiones que preocupaban, que se discutían, que se pensaba quién se iba a encargar de escribir ese artículo, que se leía, pero siempre no eran tanto artículos académicos, no eran artículos atemporales, como en cierto modo son los artículos de Opposition, ni eran tampoco simplemente digamos, la expresión personal de una sensibilidad, como me parece que hay que entender Bau. Vistas así las cosas, yo creo que la revista hay que entenderla
tanto más como esa coincidencia de personas interesadas en entender lo que está pasando, sea en Italia, o sea en América, y eso ofrecerlos a los demás. Y como ha dicho también Federico, en general, con gusto al hacer la revista. Yo creo que eso también puede que lo transmita y sea también razón de por qué la gente haya encontrado en ella algo que le parece sentir que faltan tantas otras publicaciones. No, añadamos, recordaros simplemente que estas relaciones internacionales se formalizaron incluso con un par de reuniones o tres con otras revistas hermanas o parientas próximas o lejanas, que eran opositions, evidentemente, Lotus, Contraespacio y esta revista francesa que dirigía Cohen, que era Architecture Mouvement Continuité. Hicimos unas reuniones que fueron como un poco el punto de partida y de arranque de muchos contactos que luego siguieron incluso para completar números nuestros con participaciones extranjeras. Bueno, yo creo que... Casi no nos extendemos más, hay tanta gente...